Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos sintoniza a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes nos siguen a través de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que hacen posible que lleguemos a México y América Latina. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la participación de los jóvenes en estas jornadas de vacunación que se han venido abriendo poco a poco en los diferentes países. En México, los mayores de 18 años ya están siendo inmunizados. Todo esto también de alguna manera para reforzar la seguridad en este eventual regreso a las aulas. Países de América Latina se unen a esta estrategia de vacunar contra el virus del SARS-CoV-2 a la población también menor de 18 años. Ayer le contábamos el caso de Cuba, donde se está inmunizando ya a los niños mayores de 3 años, en Israel, donde han empezado a inmunizar a los de mayores de 18. En fin, poco a poco se están sumando grupos con menor edad a la vacunación. En España están llamando a vacunar a la población infantil para disminuir riesgos de contagio. Se estima que desde el año pasado a la fecha, 2 de cada 10 casos han sido en este sector social, el de los más pequeños. Estados Unidos de nuevo alcanza las 100,000 hospitalizaciones diarias de pacientes con complicaciones de COVID-19. Y organizaciones no gubernamentales crean unidades móviles de vacunación anti-COVID. Dan prioridad a comunidades en riesgo de exclusión social, como son las personas sin hogar e indocumentadas. De todo esto estaremos hablando hoy a lo largo de la siguiente hora, así que acompáñeme a escuchar la pieza introductoria de nuestra compañera Isaura López Villalobos. Contrario a lo que se imaginaba el sistema de salud público mundial, cada vez son más las y los jóvenes que acuden a vacunarse contra COVID-19. Además de las estrategias de socialización, de recreación y de acudir a diferentes sectores donde se congregan, ellas y ellos piden regresar a la llamada normalidad. Los largos meses de encierro por la pandemia ha contribuido a que se vea un mundo juvenil diferente, aunque en algunos sectores sociales hay hermetismo sobre los posibles efectos de las dosis. Los que ya se vacunaron pasan la voz y convencen a sus amigas y amigos. Las y los chicos que están en las universidades y de intercambio saben que al aplicarse la vacuna tienen el pase para viajar, en estos tiempos que para algunos países ya es obligatorio el pase, mismo esquema que podrían seguir las universidades del mundo para aceptar a sus nuevos alumnos y alumnos de intercambio. Desde que se abrió el esquema de inmunización para las personas mayores de 18 años, se observaron largas filas en cada espacio donde el sistema de salud anunciaba el día de vacunación. Lo mismo sucedió en los países donde ya vacunan a los adolescentes, quienes son acompañados por sus padres de familia. En España, algunas comunidades concluyeron el último tramo del plan en quienes tienen de 12 a 19 años. Se estima que son 3.8 millones de personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación contra COVID-19 para todas las personas mayores de 12 años en Estados Unidos. Los efectos secundarios reportados con mayor frecuencia, de acuerdo con un estudio de los CDC, son dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones, al igual que las personas de 16 años o más. El Organismo de Salud estadounidense informa que las y los adolescentes de 12 a 15 años son más propensos a presentar efectos secundarios después de la segunda dosis de la vacuna. Aunque no todos tendrán la misma experiencia y algunas personas no experimentan efectos secundarios. Los CDC mundiales reiteran que las vacunas contra COVID-19 autorizadas previenen la enfermedad, incluyendo las posibles consecuencias graves para la salud como la hospitalización y muerte. Informó Isaura López Villalobos.
Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia AEFE, para que nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan los 217 millones y han causado más de 4,5 millones de muertes. En el último día se han sumado alrededor de 500.000 casos nuevos. La vacunación avanza con más de 5.000 millones de vacunas administradas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud pone el foco ahora en Europa, donde crecen los contagios debido sobre todo a la variante Delta, mucho más contagiosa. El continente acumula más de 65 millones de casos y alrededor de 1.270.000 fallecidos. El 70% de los adultos de la Unión Europea están completamente vacunados, pero el incremento de las infecciones indica que hay que seguir vacunando y atajar la brecha entre países, ya que mientras Irlanda, Dinamarca y Portugal superan el 80% de población adulta inmunizada, otros países como Bulgaria están en torno al 20%. A pesar de estas diferencias, ya está presente el debate para administrar una tercera dosis. Se plantea la cuestión de si es lo más adecuado cuando muchos países del mundo apenas tienen acceso a estos fármacos. La Organización Mundial de la Salud defiende la dosis de refuerzo para los grupos de riesgo, pero muestra su preocupación porque esto dificulte aún más el suministro a los más vulnerables. Por ello, pide a los países con excedentes de vacunas que las compartan con otros, con especial atención a los del este de Europa y a África. La Comisión Europea, por su parte, asegura que seguirá proporcionando vacunas a terceros países. A través del mecanismo internacional COVAX se han canalizado 1.800 millones de dosis, de las que 200 millones ya han sido entregadas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Estados Unidos ha alcanzado ya los 100.000 hospitalizados por COVID-19, una cifra similar a la que vivieron en el invierno pasado. Por segunda vez, Estados Unidos alcanzó las 100.000 hospitalizaciones diarias de pacientes con complicaciones por COVID-19, al igual que sucedió en el invierno pasado. En varios estados, en la cuarta ola, se han reportado aumentos de casos por la variante Delta, de acuerdo con una publicación de la Universidad de Minnesota. Esta enfermedad ha provocado una escasez de camas de hospital y personal de salud. Las unidades de cuidados intensivos han alcanzado su capacidad en puntos como Georgia, Mississippi y Florida, lo cual tiene un impacto adicional debido a que las cirugías selectivas fueron suspendidas. 8 de cada 10 camas en las unidades de cuidados intensivos son utilizadas por pacientes con COVID-19. La vacunación es la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Promoverla puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje en persona, así como a las actividades extracurriculares y deportivas, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En total, Estados Unidos ha reportado cerca de 39 millones de casos y 637.000 muertes, informó Elizabeth Ortiz. De América nos vamos a Europa, donde se ha alcanzado ahí ya el 70% de la vacunación entre su población. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que el 70% de la población adulta de la UE ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. Y por tanto se ha alcanzado el gran objetivo que se habían fijado a principios de año para el final del verano. La pandemia no ha terminado y debemos permanecer atentos, así que en primer lugar necesitamos que muchos más europeos se vacunen rápidamente para evitar una nueva ola de contagios y detener la aparición de nuevas variantes. Tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunarse también. La Unión Europea ya está haciendo mucho. Estamos exportando y donando vacunas a nuestros socios y somos uno de los principales contribuyentes de COVAX. COVAX es nuestro mecanismo para asegurar las vacunas para los países de ingresos bajos y medios. Unos 255 millones de personas han recibido las 2 dosis en la UE, lo que marca un hito en la estrategia de vacunación comunitaria, después de un comienzo lento y lleno de contratiempos. Mientras tanto, en México, el sector poblacional más joven que hasta ahora puede vacunarse, es decir, los de mayores de 18 años, han mostrado un gran entusiasmo para acudir a estas jornadas de vacunación.
Según los reportes de varios estados del país, los jóvenes mexicanos han sido los más conscientes ante el llamado para vacunarse contra la COVID-19. Al menos así se demostró en Ciudad de México, donde la población entre los 18 y 29 años han abarrotado los centros de vacunación y excedieron las expectativas del gobierno local en la demanda de dosis contra el nuevo coronavirus. En 5 alcaldías que comenzó la inmunización en este grupo de edad, se ha rebasado el 100% de las dosis que se esperaba aplicar, poniendo incluso en algunos aprietos a las autoridades sanitarias, que han tenido que adelantar la llegada de viales que estaban previstos para la próxima semana. La tercera ola de contagios de coronavirus tiene como principales afectados a los menores de 30 años, que mientras buscan la vacuna, son también los que encabezan el número de casos activos, cerca de 14,000 contagios entre los 36,000 enfermos de COVID que actualmente tiene la capital del país. Los casos más notorios del exceso de demanda de vacunas son las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y para muestra un botón, las autoridades previeron que acudirían alrededor de 28,000 jóvenes a vacunarse en cada una de las demarcaciones, pero llegaron más de 53,000, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora al sur del continente, en Argentina, donde nuestro compañero Javier Castro, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza información. Javier, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El gobierno argentino priorizó la aplicación de segundas dosis en agosto para completar cuanto antes los esquemas de vacunación. Actualmente, más de 14 millones de argentinos cuentan con las 2 dosis de la vacuna. Esto significa que alrededor de un 32% de la población ya está vacunada en forma completa. Además, casi 28 millones de personas cuentan con al menos una dosis, una cifra equivalente al 62% de la población. Recordemos que las vacunas que se están aplicando en Argentina son la Sputnik V, la Covishield, la Sinopharm, la AstraZeneca y la Moderna. Mientras tanto, la segunda ola de la pandemia está remitiendo en el país. En las últimas 2 semanas, las cifras de contagios y de muertos diarios han bajado en torno a un 40%, mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es de un 45% a nivel nacional. No obstante, las autoridades están preocupadas por la transmisión comunitaria de la variante Delta. Hasta ahora se han registrado más de 100 casos de esta variante procedente de la India, algunos de ellos sin nexo epidemiológico previo. De hecho, aunque no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades, los expertos advierten que esta variante ya circula libremente por varios conglomerados del país, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. En cualquier caso, las diferentes jurisdicciones están flexibilizando cada vez más actividades, como el regreso de los conciertos de música o la vuelta de todos los alumnos a las clases presenciales. Además, a partir de la próxima semana, los gobernadores podrán pedir el ingreso de extranjeros procedentes de Chile y de Uruguay, aunque solo con esquemas completos de vacunación y con cuarentena obligatoria. Las fronteras siguen cerradas para todos los demás casos y solo pueden ingresar al país argentinos, residentes legales y familiares. Javier Castro reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Javier, por este informe. Es tiempo de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Estas nuevas olas registradas en el mundo han dado como característica que cada vez son más jóvenes los que están contagiados con el virus del SARS-CoV-2, incluso los que están ingresando a los centros hospitalarios. En el caso de España, 2 de cada 10 personas que hoy por hoy están contagiadas con el virus del SARS-CoV-2 son menores de 20 años. La Asociación Española de Pediatría considera necesaria la vacuna anti-COVID entre los adolescentes, por lo que explicó las razones a padres de familia.
compartió datos de la Red Epidemiológica Nacional desde el 21 de junio de 2020 al 11 de agosto de este año que indican que en España el 21% de todos los casos han ocurrido en niños y adolescentes hasta los 19 años, con 932.102 casos. De ellos, 5.614 necesitaron hospitalización, 286 ingresaron en una unidad de cuidados intensivos pediátricos y 25 fallecieron. Con mucha población adulta vacunada, la curva de contagios y de ingresos se está desplazando hacia los grupos de personas no vacunadas, como los adolescentes, advirtió la asociación. Además, la COVID es la causa del síndrome inflamatorio multisistémico, que ocurre de 4 a 5% de los niños y adolescentes infectados. Tampoco hay que olvidar que hay adolescentes que conviven con adultos vulnerables o que ellos mismos lo son al presentar una condición o patología crónica de riesgo, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Centroamérica, directamente a Honduras, para que nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos actualice también información. Naomi, te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Este pasado fin de semana, como parte del vacunatón de segundas dosis en el departamento de Francisco Morazán, miles de jóvenes atendieron el llamado de las autoridades de salud para completar sus ciclos de inmunización contra el COVID-19. En los diferentes puntos de vacunación se lograron ver grandes cantidades de población joven del Distrito Central. Asimismo, alentando a la población en general que acudan a vacunarse y protegerse del COVID-19. La Secretaría de Salud está aplicando la vacuna Pfizer desde el 9 de agosto para el grupo priorizado de mujeres embarazadas. Sin embargo, se ha visto poca afluencia de estas en los centros de vacunación. El viceministro de la Secretaría de Salud, Neri Cerrato, lamentó que únicamente 20.000 de 150.000 embarazadas hayan acudido hasta ahora a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. También lamentó que los contagios de COVID-19 se hayan incrementado, tanto en embarazadas como en recién nacidos y en niños mayores de 1 año. Tenemos mucha incidencia de COVID-19 en la población infantil y neonatal, afirmó. Es por esto que se insta a las mujeres en estado de gestación que acudan a recibir su dosis contra el COVID-19, ya que de acuerdo a datos oficiales, hasta el 24 de agosto de este año murieron 89 embarazadas, de las que al menos 75 fallecieron como consecuencia del COVID-19. Honduras ya sobrepasa los 335.300 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 106.500 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 8.800 hondureños. Por otro lado, en el mes de septiembre se comenzará a inocular a jóvenes de 15 a 17 años de edad con la vacuna Pfizer, para luego continuar con jóvenes mayores de 12 años, ya que Honduras contará con 2 millones de dosis de vacunas más de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para inmunizar a su población del COVID-19. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo, un abrazo muy fuerte para nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de la señal de STV Telebásica. Y mire, Francia continúa la polémica por el llamado pase sanitario. Usted sabe, le hemos contado, se han realizado diversas protestas por parte de la población porque se ha hecho obligatorio el mostrar un pase sanitario para ingresar a algunos espacios públicos, como por ejemplo restaurantes, plazas públicas, cines, pero ahora este mismo pase se pretende solicitar para los trabajadores que están en atención al público. Francia instauró este lunes la obligación para todos los trabajadores que estén en contacto con el público del controvertido pase sanitario. Una medida que afecta a casi 2 millones de personas de los sectores del transporte, el comercio minorista, la restauración y la cultura. En concreto, esto significa que antes de que se le permita acceder al lugar de trabajo, el empleado en cuestión deberá presentar un certificado de vacunación o una prueba con resultado negativo. Estamos decididamente en contra, confirman desde los sindicatos. En primer lugar, porque tendrá consecuencias muy peligrosas para los empleados. Podrían quedarse sin salario y posiblemente sin trabajo. Así que estamos luchando para mostrar nuestra desaprobación con este sistema, y especialmente con los peligros que conlleva la aplicación del pase sanitario en estas empresas. Para otros, la solución habría pasado por dar más tiempo a las empresas antes de imponer el pase, que añade una restricción adicional a unos sectores que llevan más de 1 año y medio peleando por sobrevivir.
No lo aceptamos, dice un cocinero de París. Es solo una gota más de este vaso. Todavía se nos pide otro esfuerzo más. De todos modos, desde el comienzo de la pandemia hemos sido las víctimas de esta farsa. Los opositores al pase sanitario siguen haciéndose oír sábado tras sábado, aunque nada indica que estas imposiciones vayan a cambiar. Hasta la fecha, casi 43 millones de franceses han sido vacunados en su totalidad. El ritmo de las inyecciones se redujo considerablemente en agosto, lo que las autoridades achacan a las vacaciones de verano, esperando relanzar la campaña de vacunación con el fin de las mismas. Mientras tanto, cada vez más países se suman a la vacunación para menores de 18 años. En América Latina cada vez se unen más países a la estrategia de Estados Unidos, Israel y algunos países europeos de vacunar contra el SARS-CoV-2 a los menores de 18 años. Chile, Uruguay, República Dominicana, Cuba y Argentina vacunan a sus adolescentes de 13 a 17 años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron sin restricciones dicha vacunación para niños y adolescentes, mientras que la Organización Mundial de la Salud aconseja la vacunación de los mayores de 12 años, pero solo después de que otros grupos más vulnerables hayan sido inmunizados. En Alemania, la Comisión Permanente de Vacunación recomienda la inmunización contra la COVID-19 para los menores de 12 a 17 años, solo en condiciones muy específicas como enfermedades graves. La vacuna que se está utilizando para inmunizar a adolescentes de 12 a 17 es el biológico de Pfizer, mientras que en Europa, las otras 3 vacunas autorizadas para su uso en adultos, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, aún están siendo sometidas a estudios para determinar si también son adecuadas para los menores. Los especialistas recuerdan que las vacunas de ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, han demostrado alta seguridad y eficacia al ser aplicadas en menores de edad, pero también hay esperanzas en las nuevas vacunas, como por ejemplo en la de Novavax, que se basa en la generación de proteínas y podría ser de mucha ventaja para el uso en niños, informó Rocío López Fonseca. En Bruselas no dan tregua al virus y han iniciado una campaña mucho más agresiva de vacunación, ahora con unidades móviles en supermercados o organizaciones no gubernamentales también apoyan estas unidades móviles. Ya es posible recibir una vacuna contra la COVID-19 en Bruselas mientras se hace la compra. En este supermercado de la capital de Bélgica, los compradores pueden vacunarse con Johnson & Johnson en 15 minutos, gratis y sin cita previa. No importa dónde pongan la vacuna, ya sea en un hospital o en el supermercado, hay el mismo control de calidad. Es muy práctico, especialmente porque es solo una dosis. No es necesario esperar 2 o 3 meses para recibir otro pinchazo. Estos puestos de vacunación se han instalado en varias tiendas de todo Bruselas. El objetivo es aumentar la tasa de vacunación en la capital belga, que se mantiene bastante más baja que en el resto del país. Empezamos ayer y tuvimos 92 personas ese día en los 2 supermercados donde tenemos estos puntos de vacunación. Es un buen resultado. Y creemos que durante las 4 semanas de la campaña tendremos un resultado positivo. Varias ONGs también han creado unidades móviles de vacunación en un intento por llegar a las comunidades en riesgo de exclusión social. Desde mayo, 1.700 personas han sido vacunadas gracias a esta iniciativa. Es importante acercarse a las personas, y especialmente a las poblaciones sin hogar e indocumentadas, porque su principal prioridad es la vivienda y la alimentación. Y acercándonos a ellas podemos llegar a un mayor porcentaje de vacunados entre esas poblaciones. El 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está completamente vacunada contra la COVID-19. Pero los expertos advierten que esta proporción, que era considerada como el objetivo a alcanzar para la inmunidad de grupo, ya no es suficiente para contener con éxito las variantes del virus. Y se debe hacer todo lo posible para vacunar al máximo de personas. No hay un número mágico. Al principio hablábamos de un 40%, luego de un 70%. Ahora, con la variante Delta, que es mucho más contagiosa, parece que será el 95%. Pero básicamente no lo sabemos. También tenemos que considerar la opción de que este virus se quede con nosotros y se vuelva endémico, pero cada vez menos virulento. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades insiste en que la campaña de vacunación debe ir acompañada de medidas sanitarias.
así como de campañas de información para contrarrestar el escepticismo sobre las vacunas. Bien, pues así las cosas en Bruselas, le decíamos ya, esta campaña intensa, agresiva, para que la vacunación llegue a todos y cada uno de los habitantes de esta región. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Lamentablemente, COVID-19 se ubica ya entre la séptima causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. En el marco del regreso a clases, el gobierno mexicano dio a conocer las principales causas de muerte entre menores de 20 años. En los menores de 1 año, las causas relacionadas con el parto y el nacimiento están en el primer lugar con 10.136 casos. Luego, a partir de 1 año y hasta los 19 años, la primera causa de muerte son los accidentes, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Desde los 0 hasta los 19 años, la COVID-19 está entre las 10 causas de defunción. En el grupo de 1 a 4 años es la 9ª causa y en el de 15 a 19 es la 7ª, según los indicadores oficiales. En el resto de los grupos es la 10ª causa de muerte con datos al 2020. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad. Es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor, y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona, y sobre todo un menor de edad, pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. En México, la vacunación anti-COVID está enfocada a la población mayor de 18 años, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Hoy vamos a dedicar un espacio del programa a hablar sobre el entusiasmo, hay que decirlo así, que han mostrado los jóvenes mayores de 18 años para acudir a las jornadas de vacunación, una actitud distinta o digamos, al menos en números, de la que habíamos visto con otros sectores adultos, digamos, ¿no? Y además sorpresiva, ¿verdad? Sorpresiva, además. ¿Cómo no? Fíjate, Belén, que efectivamente cuando se abrieron registros en algunos lugares de la República Mexicana para la vacunación a jóvenes mayores de 18 años, muy pronto se cerró la plataforma porque se saturó el número de registros y luego lo volvieron a aperturar. Y ya para el momento de vacunación, pues ambiente hasta festivo y todo el mundo acudiendo a recibir la vacuna. Qué bueno que exista ese nivel de conciencia al respecto y particularmente en la población juvenil, porque la población juvenil casi por naturaleza es una población que tiene mucha movilidad, tanto en el ámbito de productividad económica como también en el ámbito de la relación social. Hay que decirlo, eso es parte de la naturaleza humana. Y probablemente estos aspectos han movido a la juventud para recibir vacuna. Esperemos que no vaya a generar un exceso de confianza para después descuidar las medidas de protección que se deben seguir manteniendo aún a pesar de estar vacunados. Pero sin lugar a dudas es algo digno de aplaudirse, algo digno de festejarse, porque además, fíjate que hay que decir lo siguiente, yo lo he visto en ambientes familiares de personas que han tenido COVID.
los jóvenes no son indiferentes a un escenario de esa naturaleza, al contrario. Los jóvenes se portan muy solidarios en presencia de un episodio de COVID en algún integrante de la familia, y particularmente cuando ese cuadro de COVID está en alguno de los padres. Casi en todos los escenarios he visto a los hijos muy preocupados, he visto a los hijos incluso muy jovencitos, cercanos a la ayuda, cercanos a poder proveer de la necesidad que está teniendo su padre o su madre enfermos. Y también he visto muchos escenarios en donde son los hijos, los jóvenes, los que más están cuidando el cumplimiento de las medidas de prevención en toda la familia, sin que hubiera algún caso de COVID aún. Mucha conciencia de muchos jóvenes con respecto a la prevención de la enfermedad. Y también he visto, se ha identificado aquellos casos en donde los jóvenes sí buscan vacunarse para luego tener un poco más libertad ya de acudir a lugares de esparcimiento, etcétera. Entonces, creo que hay varios escenarios. Y los jóvenes, también, Belén, creo que conviene decirlo, están bien informados respecto de COVID. Si bien las redes sociales frecuentemente incorporan mucha información que no es la mejor al respecto de la enfermedad, pero creo que sí se informan también de buenas fuentes en las actividades escolares, aunque han sido a través de plataformas digitales hasta el día de ayer. En todas estas actividades escolares tienen información continua respecto de COVID-19. Entonces creo que todos esos han sido factores por los cuales estamos viendo mucho entusiasmo y estamos viendo el acudir a recibir la vacuna contra COVID-19 en este grupo poblacional. Y sorprendentemente, el que siguió quedando en un alto porcentaje de rezago de no vacunación es el grupo de entre 50 y 60 años de edad. Aproximadamente 25 a 26%, por lo menos en México, de este grupo poblacional han dejado pendiente la vacuna. Preocupante, porque hay que decir que es un grupo de la población también altamente productivo, que por lo tanto tiene alta movilidad. Y ahí, bueno, hemos comentado en múltiples ocasiones cuáles son las motivaciones que tienen frecuentemente las personas para no vacunarse, y que esperemos que pronto se logren quitar esos obstáculos, quitar esos mitos, quitar esa falsa información al respecto de la seguridad y eficacia de la vacuna. Claro, doctor, y recordaba un poco también este entusiasmo que se ha visto por parte de los jóvenes, muy similar a cuando alguien cumple 18 años y entonces al siguiente día van por su credencial de lector, porque esto les da el pase a muchas posibilidades, doctor. Me parece que ha sido más la motivación de los jóvenes. Te refieres a votar, ¿verdad? A votar, en el caso de la credencial, a votar y bueno, a otros incentivos que obtienen los jóvenes. Y algunas otras actividades que son ya de las 8 de la noche en adelante. Exactamente, esos incentivos me refiero, doctor, que tal vez sea el mismo caso de los jóvenes que hoy se están vacunando, porque es una realidad que conforme avance la vacunación, doctor, va a ocurrir en México y otros países lo que ya está ocurriendo en Europa, que los pases sanitarios sean obligatorios para entrar a los restaurantes, a los bares, a los sitios de diversión, y quizá los jóvenes están previendo una situación como esta, y claro, también el hecho de que tienen que regresar a las aulas ya, y como usted lo decía claramente, son un sector altamente productivo en lo laboral también. Así es, efectivamente, Belén. Y fíjate que también se vio mucho este fenómeno y existen algunas cuantificaciones al respecto
que son aproximaciones solamente. El número de jóvenes que acudieron a recibir vacunación a Estados Unidos cuando todavía se veía lejana la posibilidad de que mayores de 18 o a partir de 18 se pudieran vacunar, por ejemplo, en México, ¿no? Por supuesto, acudieron muchas personas, no solamente jóvenes de 18 a 20, perdón, de 18 a 30 años de edad, también acudieron de otras edades, y hasta hace 2 meses aproximadamente se había calculado que entre 2 y 3 millones de personas habían acudido a los Estados Unidos a recibir alguna dosis o algún esquema de vacunación, cuando avisoraba a este grupo de la población que estaría lejana la posibilidad de vacunarse en México, ¿no? Claro. Y en este momento también está el fenómeno de jovencitos de entre 12 y 18 años que están siendo llevados a vacunación a los Estados Unidos, en donde sí se permite la vacuna a partir de los 12 años de edad. Sí, hay que decirlo, es un fenómeno real. Sí, doctor, pero qué bien que usted menciona este caso de Estados Unidos, porque incluso en Estados Unidos tuvieron que ahí sí instrumentar algunos incentivos para que los jóvenes fueran a vacunarse, que no ha sido el caso de México. Y vale la pena aclararlo, doctor, que esta respuesta positiva de la que hemos hablado hasta ahora, nos referimos particularmente a México, que es donde ya se empezó la inmunización de los jóvenes de 18 años a 29 años, también en otros países de América Latina, pero digamos que este fenómeno positivo que se ha descrito en los últimos días tiene que ver particularmente con México. Y lo decíamos, Estados Unidos regalaron, bueno, prácticamente de todo a cambio de que los jóvenes y el resto de la población fueran a vacunarse, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Bueno, qué bueno que en algunos otros países está siendo espontánea el acudir a esta vacunación por parte de los jóvenes, pero además algo muy necesario, Belén, porque escuchábamos en la cápsula anterior la presentación del subsecretario Hugo López-Gatell al respecto de las causas de mortalidad en la población juvenil y en la población adolescente, pero sobre todo en la población más joven, cuando ha llegado COVID-19 a ocupar el 5º lugar como causa de fallecimiento en México en el último año. Algo muy preocupante, sí, verdaderamente preocupante. Claro que COVID-19 ya ocupó primeros lugares como causa de muerte en la población general en México, pero en particular en los jóvenes, ocupar el 5º lugar, una enfermedad infecciosa, es verdaderamente preocupante y lamentable. Y también hay que decir lo siguiente, Belén, creo que las enfermedades no transmisibles, crónicas, metabólicas, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, no pueden dejarse de ver con claridad en la población juvenil en países como México, en donde, por ejemplo, los porcentajes de obesidad y de obesidad mórbida incluso alcanzan hasta al 35% de la población juvenil. México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil, con el 32% de niños con obesidad y algunos de ellos con obesidad mórbida. Dentro de los países de América Latina, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y de los primeros lugares en obesidad en adolescentes y en jóvenes. Y la obesidad es uno de los factores de riesgo de gravedad de COVID-19. Entonces, por ese lado, adicionalmente, qué importante es que se acuda a la vacunación en este grupo de edad. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa. Si Claro. le parece, regresamos con más del tema.
contábamos ayer que en Cuba se está inmunizando ya a los niños a partir de los 3 años de edad. Bueno, pues no solamente eso, con su vacuna, la Soberana, están aplicando ya una tercera dosis a los niños, niñas y adolescentes. En Cuba, los niños de 3 a 11 años que participan en el ensayo anti-COVID recibieron ya la tercera y última dosis del esquema de inmunización aprobado para el ensayo clínico Soberana Pediatría, con la vacuna Soberana Plus. Según informó el Instituto Finlay de Vacunas en su cuenta de Twitter, Soberana Pediatría es aplicada en la capital cubana a 350 voluntarios de 3 a 18 años. La selección de los menores de 12 se realizó luego de que fuera comprobada la seguridad de la primera dosis del esquema con Soberana 2 en los adolescentes, quienes tuvieron un seguimiento médico de 24, 48, 72 horas y una semana más después de ser inmunizados. A partir de tales resultados, se redactó un informe para recibir la aprobación del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, Autoridad Regulatoria, sobre la inclusión del resto de los más pequeños, y la muestra con los adolescentes se amplió a 150. Según el instituto, creador del biológico, el esquema heterólogo administrado en el estudio pediátrico evidenció en fase 3 de ensayos en población adulta un 91.2% de eficacia frente a la enfermedad sintomática. El mismo examen reveló un 75.7% sobre la infección y 100% para prevenir casos graves o severos e igual valor ante los fallecimientos. En unos días se podrá contar con los primeros datos de la investigación en edades pediátricas, pero luego de presentar los documentos necesarios a fin de iniciar la vacunación masiva en esa población, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así Cuba, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Lo decíamos muy temprano cuando Cuba dio a conocer que estaba desarrollando sus propias vacunas. Decíamos, doctor, y usted lo decía, que había mucha confianza y mucha expectativa en que estas vacunas fueran exitosas. Calladitos, han ido avanzando en sus protocolos y hoy por hoy con una inmunización muy amplia entre su población y en edades muy tempranas. Así es, Belén. Fíjate, yo conozco el Instituto Finlay. Es un instituto de mucha tradición en el desarrollo de biológicos en La Habana. Ellos han desarrollado la vacuna contra neumococo, contra meningococo. Por cierto, esta última, la vacuna contra meningococo, diversos países de América Latina la adquieren precisamente del Instituto Finlay de Cuba, y también en este instituto desarrollan interferones. Entonces tienen una biotecnología de muy buena avanzada, de muy buen desarrollo, Cuba, y en específico este instituto que es el desarrollador de esta vacuna Soberana. Y que, bueno, esperamos que los resultados que se publiquen sean muy buenos en cuanto a eficacia y seguridad. Sí esperamos verlos publicados muy pronto, porque se tiene muy buena expectativa sobre esta vacuna. Claro. Doctor, ahora que hablábamos sobre la vacunación en poblaciones más jóvenes, en el caso de México de 18 años hacia arriba, pero en otros países donde ya se están realizando protocolos en menores de hasta 12 años y más, pensaba cuando escuchaba la información que nos llega desde Cuba que ellos ya están inmunizando a niños y niñas, o sea, muchos más pequeños, y le preguntaba si se hace una vacuna especial para los más pequeños, una vacuna pediátrica. Así es, se hace una vacuna específicamente para la edad pediátrica por motivo del peso corporal, y en el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer que se está utilizando en edad pediátrica, sí tiene una dosis antigénica diferente. Es correcto. ¿Y será lo que venga ocurriendo con el resto de los laboratorios? Seguramente sí. De hecho, en muchas vacunas, la dosis de antígeno o las unidades del biológico que se aplican en edad pediátrica es diferente a la que se aplica en adultos. Doctor, ¿es una posibilidad entonces de que
la vacuna contra COVID-19 tendrá que ser aplicada como muchas otras desde los primeros meses de edad. ¿Usted así No lo tengo la percibe? menor duda, Belén. No tengo la menor duda de que incluso, aunque los protocolos pediátricos en este momento con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, están en el grupo de 5 a 11 años de edad, el que seguirá seguramente será de niños menores, incluso quizás a partir de los 6 meses de edad. Recordemos que, por ejemplo, la vacuna de influenza se aplica de los 6 meses de edad en adelante. Antes no, porque anticuerpos maternos transferidos por vía placentaria pueden ser de utilidad para la protección contra muchas enfermedades infecciosas, pero es posible que en el futuro la vacuna contra COVID-19 llegue a edades tan pequeñas como 1 año de edad, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que vendrá entonces en los próximos meses, en los próximos años, donde ya hemos dicho también que seguramente esta vacuna se quedará por un largo tiempo, doctor. Así es, Belén. Y es probable también que sean vacunas en el futuro con alguna combinación antigénica que permita cobertura no solamente contra COVID-19, sino contra otros coronavirus. Hay que recordar que hay coronavirus, 4 de ellos reconocidos desde la década de los 60 más o menos, que causan enfermedad leve, hay que decirlo también, y que rara vez se complican y generan letalidad, rara vez. Pero hay 3 coronavirus de comportamiento grave. Uno es SARS, otro es MERS y el otro es SARS-CoV-2, el actual. Entonces, también cabría la posibilidad de que existiera alguna vacuna polivalente para finalmente dar protección contra cualquiera de estos 3 últimos coronavirus de comportamiento grave. Que también será parte de lo que veamos quizá en los próximos meses o años. Doctor, antes de despedirnos, nos quedan algunos minutos y regresando al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la inmunización de los jóvenes de 18 años y más, ha habido algunos comentarios en el sentido de que quizá el proceso de vacunación en el mundo debió haber iniciado con ese sector poblacional para no haber frenado ni las escuelas, al menos en el grado superior o medio, ni gran parte de la actividad laboral de la cual ya forman parte estos jóvenes. Fue un debate que se generó desde las más altas esferas de la propia Organización Mundial de la Salud, en conjunto con muchas agencias regulatorias. Y Belén, lo que ocurrió fue que era urgente la cobertura en adultos mayores por la letalidad tan alta que había en este grupo de población. En el grupo de población de más de 70 años, de más de 60 años de edad, la letalidad estaba siendo de cerca del 15%, cuando la letalidad promedio para todos los grupos de edad en el mundo había alcanzado como máximo el 7%. Recordarás que empezó en el 3.5, empezó a subir la letalidad, alcanzó cerca del 7% y luego regresó de nuevo al 2.5, que es en donde está en este momento, digo a nivel global, con diferencias en algunos países por diversos motivos, ¿no? Pero al hablar de los grupos etarios, el de más de 65 años de edad, en donde también ocurren la mayor parte de comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades reumatológicas, insuficiencia renal, etcétera, pues se juntaban los dos factores, la edad y las comorbilidades, y este grupo tenía más letalidad y por eso se decidió mejor iniciar con ese grupo y bajar en escala en grupos etarios de cada década. Sí, y también, doctor, pues hay que recordar también que el sector de la salud fue uno de los primeros que se inmunizó, sí, por obvias razones. Fue estaban de hecho enfrentando una gran batalla en esta enfermedad que era nueva en el 2019 para el mundo, doctor. Sí, de hecho fue el primero para después continuar con el grupo de más de 60 años de edad. Pero Belén,
Indudablemente en este momento la vacunación en jóvenes y adolescentes es fundamental por lo que acabas de comentar, por el retorno a las actividades escolares, para hacerlo con mayor seguridad y ojalá y haya una cobertura rápida para este grupo etario que nos permita que no vaya a existir un rebote epidémico de COVID-19 con motivo del regreso a las actividades escolares. Doctor, y a mí me gustaría hacer énfasis en algo que usted dijo. Recordarle a los jóvenes, que son los que hoy por hoy están vacunándose, que la vacuna, si bien nos protege en porcentajes muy altos en contra de esta enfermedad, no es la panacea. Los cuidados deberán de permanecer aún después de inmunizados. Sí, qué importante tu mensaje, Belén, porque lo decíamos hace un momento, que no sea el entusiasmo de vacunarse solamente para liberarse, entre comillas, de las medidas de prevención contra COVID, como el uso de cubrebocas, el ser muy cautelosos en lo relativo a las reuniones sociales, el seguir manteniendo la distancia, no perder de vista el lavado de manos, y que si alguna reunión habría de ocurrir, pues que sea con un número reducido de personas, preferentemente en espacios abiertos para reducir al máximo el riesgo. Claro. ¿Verdad, Belén? A pesar de estar vacunados. Sí, porque también es verdad que en muchos lugares empezaron a cerrar los centros de diversión para frenar nuevamente los contagios. Se van a reabrir. Ojalá que los jóvenes lo hagan ya con conciencia ahora que acudan de nueva cuenta a estos sitios. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Belén. Gracias. Con todo gusto. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.